Canal UCR, Televisión con Sentido. A continuación, Sobre la Mesa. El proyecto de ley sobre empleo público fue presentado por el Gobierno el 8 de abril de 2019. Este tiene como objetivo regular las relaciones estatutarias de empleo público y de empleo mixto entre la administración pública y las personas servidoras públicas. Se plantea que este cubra personas servidoras públicas de los poderes de la República, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones, sector público descentralizado institucional, incluyendo instituciones autónomas y sus órganos, así como universidades estatales y la Caja Costarricense del Seguro Social, así como el sector público descentralizado territorial, municipalidades, ligas municipales, consejos de distrito y empresas. Entre lo que se propone se encuentra la creación de un salario global, reformas en los procesos de reclutamiento y promoción y el establecimiento de Mideplan como órgano rector. Este proyecto ha generado debate en las últimas semanas y algunos actores como las universidades públicas han salido a manifestarse. Estas exigen que se les excluya del plan y se respete la autonomía universitaria. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el Canal UCR. Como pudimos observar en la cápsula, hoy vamos a hablar del proyecto de ley sobre empleo público. Por eso estamos acá con don William Alberto Méndez Garita, él es abogado y politólogo. También con don Fernando Rodríguez Garro, que es economista, académico de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Y con Eugenia Aguirre, también politóloga, investigadora del Observatorio de la Política Nacional del CIEP. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Tal vez podríamos empezar, William, con en qué consiste el proyecto de ley, digamos, a grandes rasgos. ¿Qué es lo que se pretende? La cápsula ahí nos hizo como apenas unas pinceladas, pero ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Me gustaría ser explícito o poder ayudar a la gente a entender un proyecto como este en una forma sencilla de entenderlo, pero por más que trate de buscar una explicación, lo que puedo hacer es que hagamos que la gente se confunda un poco más. Y la idea que tenemos alrededor de este proyecto es que el Estado quiere tener el control absoluto sobre el empleo público. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta iniciativa de ley de empleo público, el Estado quiere convertirse en la única fuente de referencia, pero además de administración, de las personas que van a trabajar para las diferentes instituciones del gobierno. Y en este punto en particular es donde empieza el gran problema, porque el proyecto, al querer abarcar la totalidad del Estado, que el Estado es muy grande, entonces tiene que tomar la decisión de si echa marcha atrás con respecto a la separación de los poderes que existen constituidos en nuestra Carta Magna desde 1949 y también si echa marcha atrás en los conceptos que definen la autonomía de ciertas instituciones, así como por ejemplo el régimen municipal. Entonces, es una cancha muy grande en la que el gobierno quiere jugar, pero a la vez tiene un efecto colateral, además del que ya dije, que afecta el modelo institucional que tenemos desde 1949, y es que también es la capacidad que tendría esta institución para decidir sobre políticas públicas y políticas que le son propias a instituciones a las cuales les hemos dado absoluta independencia para que puedan gozar de esa independencia y evitar la arbitrariedad de un gobierno
central o de un gobierno que puede terminar en cualquier momento, en momentos siendo un gobierno autoritario. La previsión constitucional, entonces, lo que quería era que en Costa Rica tuviéramos un modelo de diferentes instituciones, de diferentes poderes, y que el poder no se concentrara, porque como lo dice un gran autor de ciencias políticas y derecho, cuando el poder se junta en pocas manos, podría ser arbitrario y autoritario. Claro. Pareciera que en algún momento hubo como consenso de que el proyecto era necesario y que se iba a limpiar la agenda para poder el día de hoy, ojalá tenerlo votado en primer debate. Pero hoy hubieron grandes ausentes en el plenario, que de hecho no se pudo sesionar. Tal vez los dos más importantes fueron el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. En ese sentido, Eugenia, ¿qué nos dice, verdad, el que no se pudiera sesionar hoy, que no se pudiera votar el proyecto, ya que no hay tanto consenso entre las fracciones o al interno de las fracciones? Es una pregunta muy interesante porque entre quienes van a plantear que simplemente los ascensores no les dieron tiempo de llegar, también hay razones de fondo a las que prestar atención. Y aquí quiero volver un poquito a los orígenes del proyecto. Como vos bien lo planteabas, el proyecto nace como una demanda de la oposición después de la aprobación del plan fiscal. No que antes no se hablara al respecto, pero en la coyuntura o en la Asamblea Legislativa actual lo recordamos en esa exigencia de la reducción del gasto público, que en algún momento, como vos bien lo planteas, cohesiona esa oposición, que hoy es una oposición distinta a la que en aquel momento aprobó el plan fiscal. Decía un asesor legislativo, se perdió la cordialidad. Yo creo que más bien que se perdió la cordialidad, avanzaron las diferentes agendas y estamos en este momento en un punto muy complejo de esa cohesión de la oposición al respecto, porque estamos a las puertas de la campaña electoral, además de otros factores que confluyen. Hoy hay 4 candidaturas presidenciales, hasta hoy, y lo manifiesto así porque todavía no se ha acabado el periodo para la expresión de estos distintos partidos, y en consecuencia pierde el proyecto o ha venido perdiendo fuerza como ese elemento cohesionador que inicialmente se planteó. A la vez, también recordando un poco su origen, no era lo mismo, y creo que acá hay un gran problema, digamos, de momento político. No es lo mismo trabajar este tipo de legislación que afecta a 300,000 personas por lo menos y sus familias hace un par de años que a menos de un año de las elecciones, ¿verdad? Esto viene a juntar las coyunturas, a traslapar intereses muchísimo más complejos que los que en ese momento se plantearon, y pone a los partidos políticos que han mantenido una posición más o menos coherente en situaciones de máxima expresión de su fraccionamiento, ¿verdad? Entonces, no creo que en este punto hayamos dejado de ver ese fraccionamiento. Puede seguir evolucionando conforme el proyecto evolucione, que además está en un momento procesal muy delicado, y pues creo que todavía pueden quedar muchísimas sorpresas, y la de hoy definitivamente fue una contundente, muy beneficiosa para algunos sectores que van a aprovechar para hacer incidencia, negociar y buscar cómo modificar el proyecto para su mejora, y muy lamentable para quienes quieren asumir esto como un tema en el que hay que correr para cumplir con la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, una coyuntura muy particular y muy interesante. Claro, y en esa misma lógica, tampoco vamos a negar que no es necesario hablar de una reforma en el empleo público, ¿verdad? Después de todo lo que se ha discutido con respecto a la reforma fiscal y los problemas económicos en los que está el país. En ese sentido, Fernando, ¿por qué, digamos, sí es necesario hablar de una reforma de empleo público? Aunque no necesariamente sea de esta reforma, pero que sí es necesario hablar de una reforma de empleo público, ¿o no? ¿Usted qué opina? Vamos a ver, yo creo que desde hace mucho tiempo se sabía de la necesidad de poner orden en un régimen de trabajo, de empleo en el sector público, particularmente en el gobierno central, donde subsistían muchos regímenes salariales con reglas diferentes, con condiciones distintas, y que no respondían a criterios de racionalidad, pero sobre todo no estaban promoviendo el desempeño eficiente de los funcionarios del sector público, o sea, no premiaban ese buen desempeño, ni se convertían en un mecanismo de aliciente. Ahí, por ejemplo, en algún momento se habló de que la anualidad se convirtiera efectivamente en un reconocimiento de ese desempeño eficiente,
y que se hiciera una evaluación más concienzuda del trabajo que se hacía cada año, el cumplimiento de metas, etc. A partir de ahí todo muy bien, y yo creo que en algún momento se planteó, bueno, vayamos buscando uniformidad sin que sea generalización, digamos, in extremis, pero al menos alguna uniformidad en el tratamiento de los distintos regímenes salariales, entendiendo que hay funciones distintas y que deben tener remuneraciones distintas. O sea, no es lo mismo lo que gana un profesional en una oficina pública que lo que gana un educador o lo que gana un policía, porque sus funciones tienen, digamos, aspectos muy diferentes y tienen desgastes y riesgos distintos. Entonces hay que reconocer esas instituciones. Yo creo que el gran pecado de este proyecto fue cuando se transformó en lo que señalaba Eugenia, en un elemento enfocado en la reducción del gasto. O sea, ahí pasamos de buscar eficiencia a buscar ahorros. Y cuando uno busca ahorros, tiene el riesgo de irse al extremo. Entonces, busquemos el mayor ahorro posible en el tema salarial, cuando particularmente este tema ya no era un tema que estaba generando aumentos en el gasto de manera sostenida. Y aquí quiero señalar que hay que botar un mito. Las remuneraciones del gobierno central no fueron las responsables en la segunda mitad del decenio anterior del aumento del déficit. Incluso si se ve con respecto al Producto Interno Bruto, su porcentaje se redujo. Había alcanzado un pico en el 2013 de 7,3% del PIB y llegó a un mínimo de 6,6% en el 2019. O sea, más bien contribuyó a contener el aumento del déficit. Entonces es llamativo que la política se haya concentrado en una de las variables de gasto que no estaba generando ese aumento explosivo en el gasto público, que estaba contribuyendo al déficit, y entonces nos metemos en una discusión sobre el proyecto de empleo público que, insisto, dejó de lado la idea central de buscar eficiencias por tratar de buscar ahorros. Claro, y algo que pone sobre la mesa, Fernando, que me parece muy importante, y tal vez así rápidamente, porque sé que William se refirió a eso en otro programa, que algo que se ha intentado colocar es que efectivamente este proyecto lo que busca es generar mayor eficiencia y eficacia del Estado, ¿verdad? Pero ¿realmente el proyecto busca eso así como está planteado? Desde un punto de vista jurídico, para contestarte en palabras sencillas, hay una crítica que se le hace a este proyecto que ha sido fundamentada por una comisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica que se pronunció hace unos meses atrás y con la que coincido. El proyecto está lleno de lo que nosotros en derecho llamamos conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, hay la utilización de una gran cantidad, entre comillas, de palabrería, que le ponen muchas flores y hacen ver que el proyecto tiene una buena intención, pero la ausencia de conceptos claros, definidos, jurídicamente aceptados como un principio o como una teoría validada a través del tiempo, ya sea por órganos como la Procuraduría o órganos como la Sala Constitucional u otras instancias del derecho al trabajo que está siendo muy afectado. Entonces lo que hacen es que nos generan la impresión de que es una buena idea, pero en la práctica el peligro de la realización o de la materialización de este proyecto de ley tendría serias implicaciones jurídicas para todo el ámbito del país. Okay. Vamos a hacer una pausa y si tenemos que volver sobre este tema lo hacemos en este segundo bloque. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá sobre la mesa analizando las implicaciones económicas, políticas y jurídicas del proyecto de empleo público. Antes de ir a una pausa, precisamente William nos estaba un poco explicando que efectivamente si se logra generar mayor eficiencia o eficacia en el Estado con este proyecto, un poco lo que planteaba don Fernando, de que cambió la lógica, ¿verdad?, cuando se le colocó el tema de nada más disminuir el gasto. Sí. Hay una parte importante, siguiendo lo que decía don Fernando en relación a la reforma del Estado. Es cierto que comprendemos
quienes estamos vinculados como operadores jurídicos o operadores políticos, que es necesaria una reforma o una revisión al empleo público, pero el instrumento que desarrolló el Ministerio de Planificación, que es este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, tanto el primer proyecto como la segunda versión, pero peor aún, la que está en estos momentos en discusión en la Asamblea Legislativa, a la cual se le han presentado más de 400 mociones, hacen que como operador jurídico empiece a tener temor. Y el temor es que como operador jurídico uno espera certeza, confianza, estabilidad en la norma y no la incertidumbre que nos está generando esto. Ese es un punto. El otro punto, y si me lo permiten, sin abusarme de la palabra, don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el rector de la Universidad de Costa Rica, don Gustavo Gutiérrez Espeleta, han coincidido en ámbitos diferentes sobre el peligro que existe en este proyecto. En uno, el Poder Judicial, la independencia del juez, es afectada con este proyecto porque desde el Poder Ejecutivo o una institución que viene del Poder Ejecutivo podrá tomar decisiones que afectan la independencia del juez, no del Poder Judicial, del juez. Pero ocurre el mismo fenómeno en el ámbito de la Universidad de Costa Rica, que una oficina, por decirlo de esa manera, del gobierno, podrá tomar decisiones con respecto a los mecanismos de contratación de las universidades que a la postre determinarán las corrientes políticas, ideológicas y las pasiones que podrán ser de una u otra manera manipuladas para que las universidades se sientan presionadas en relación a los problemas políticos y sociales del país. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un mecanismo para coaccionar a la universidad para que haga o deje de hacer. Entonces, lo mismo puede pasar, y es mucho más grave, con el Poder Judicial, porque estamos hablando de una institución en la que confiamos plenamente las y los costarricenses, que es la independencia del juez, que es la independencia de la judicatura. Y eso no puede estar sujeto a ninguna influencia externa, y es una decisión en la que ningún otro poder de la República puede intervenir, porque así lo pensó el constituyente de 1949 y lo pensó con muy buen atino. En esa misma línea, Eugenia, de hecho ayer los garantes de la ética señalaron que el proyecto violenta la autonomía de diversas instituciones públicas, ya lo decía William, de las universidades, también a nivel municipal. ¿Cuáles serían esas implicaciones para la institucionalidad en términos del sistema político y la gestión pública? Una pregunta muy interesante, y la he venido reflexionando constantemente porque, como bien William planteaba, el texto ha venido evolucionando para mal, para bien, inclusive en las últimas mociones con algunas sorpresas como la licencia de paternidad, que uno diría, bueno, vamos avanzando, el proyecto va tomando otros tonos. Pero en términos del sistema político y a la luz de la coyuntura electoral más cercana, creo que la gran pregunta es si esto se va a convertir en una medalla o en una cruz. Y si es una medalla o una cruz, ¿quién la quiere cargar? ¿Verdad? Eso es un tema que hay que discutir. No hay forma con este proyecto de ley, con la manifestación de fuerzas que se han hecho alrededor de de quedar bien con todos los sectores. Y no hablo solo de los 300.000 trabajadores y sus familias, sino de todo el sector privado que también está al tanto de qué va a pasar con este proyecto de ley. Y considerando que estas 4 candidaturas presidenciales que coexisten en la Asamblea Legislativa, creo que es relevante también plantear este proyecto de ley respecto a cómo el apoyo o no a esta iniciativa va a impulsar o va a ralentizar o detener algunas aspiraciones en la movilización del voto. Sé que estamos lejos, pero el proyecto de ley ha tenido algunos atrasos, como lo ha acontecido el día de hoy, que también permite ganar algún tiempo, y estos atrasos aproximan la agenda y el trámite legislativo y el proceso parlamentario hacia esta coyuntura electoral, sobre todo los procesos internos de los partidos políticos. Por último, quería manifestar respecto al tema de la reforma del Estado una cosa que creo que es importante aclarar. El proceso parlamentario en sí mismo no necesariamente está diseñado para grandes reformas al Estado, y menos con su última reforma, ¿verdad? Que estuvo muy concentrada en la reducción de tiempos de la deliberación, que estuvo muy concentrada en buscar escapes y buscar otras vías para apurar las discusiones. Y es en este tipo de proyectos donde creo que se paga muy caro esa lógica efectista de que la ley debe entrar, el proyecto debe entrar y muy rápido
rápidamente debe ser resuelto, ¿verdad? Este no es un proyecto, y esto está muy claro, que haya sido construido sobre grandes consensos sociales, Claro. sino más bien sobre mitos y figuras que se han generado como este tema del empleado público versus el empleado privado y esas falsas dicotomías en torno a la temática. Bueno, de hecho, hay algunos temas que tan siquiera han logrado aclarar y en ese sentido también yo quería preguntarle a Fernando. A pesar de los constantes cuestionamientos que se le ha hecho a la ministra, digamos, Garrido, sobre el salario global, ¿verdad? Que cómo se va a cuantificar, que realmente qué es lo que se va a hacer, todavía no ha logrado, digamos, explicar con claridad cómo se va a definir. Y en esa misma lógica, en términos fiscales, que ya usted un poco nos lo adelantó, ¿cuáles podrían ser realmente los beneficios? ¿Va a tener beneficios la aprobación de esta ley? Porque realmente es posible que esto implique un ahorro o no, con lo que ya usted nos dijo en el primer bloque. Yo creo que sí, pero el ahorro todavía es difícil determinarlo con exactitud. Hemos cuestionado algunos, se ha convertido en algo que se ha extendiendo, cómo llegaron a esos ahorros que se han anunciado, además de que se han dado números distintos en diferentes momentos. El año pasado, a finales, el ministro de Hacienda hablaba de un ahorro de 1,5% del PIB. La ministra ha dicho 0,9 en algún momento en el tiempo, o 0,6. Entonces, al final no queda muy claro. Hay un documento que empezaron a circular, creo, esta misma semana, y ellos trazan ahí varios escenarios, pero resulta que los escenarios los trazan sin decir cuál va a ser el salario global. Entonces, exacto. ¿cuál va a ser el salario global de un abogado en el gobierno central? O de un administrador, o de un economista. Seguimos sin tener claridad sobre qué supuestos se están utilizando. Entonces, no sabemos si van a haber ahorros. Pero ojo con el tema de los ahorros, porque si fuera, por ejemplo, lo que la ministra dijo en algún momento, que va a ser 0,9% del PIB, eso llevaría las remuneraciones del gobierno central al mismo nivel que estaban en el 2008, cuando eran más o menos 5,5% del PIB. Quiere decir que los salarios reales de los funcionarios del gobierno central se van a ubicar en el mismo nivel que había en el 2008. Y eso entonces va a implicar una contracción en la capacidad de consumo de estas personas. O sea, esto no se va a zanjar sin un efecto macroeconómico adverso. Entonces, si bien por un lado esto puede generar un ahorro, también va a provocar que la recuperación económica post-COVID-19 se ralentice. Y eso es un efecto que nadie está discutiendo. No se discute en la Asamblea, las autoridades de gobierno no lo están planteando, y es un tema que ha pasado silencioso. Al igual que ha pasado sin mayor aspaviento, es una cuestión básica. ¿Tiene el servicio civil y Mideplan las capacidades para asumir las funciones que la ley le da? Cuando uno está en el gobierno central, esa respuesta llega muy fácil. No las tiene. Así es, y es triste, pero es cierto. Desgraciadamente son instituciones que han estado dejadas de lado desde hace mucho tiempo, particularmente el servicio civil, y ahora se les está dejando a través de esta reforma un montón de funciones nuevas. Si no las tienen y las tienen que asumir, ¿cuánto nos va a costar que estas instituciones asuman esas funciones? Y si esas funciones implican mayor gasto, ¿cómo vamos a sortear ese mayor gasto con las restricciones que existen de la regla fiscal? Se va a dejar de lado la regla fiscal para que estas entidades asuman esas funciones. A mí no solo me da miedo el efecto macroeconómico de esto, sino que estemos dando funciones a entidades que no pueden asumirlo y al final generemos un caos terrible en materia de administración pública. Y bueno, esas son dudas que todavía flotan en el aire, desgraciadamente no se han respondido. Sí, que todavía no se han respondido. Vamos ahora a ver una cápsula que nos prepararon, que nos da así como una línea de tiempo, para una explicación de qué es lo que ha ido pasando con respecto a la discusión en este proyecto.
Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando las implicaciones políticas, económicas y jurídicas del proyecto de empleo público. Antes de ir a una pausa, Eugenia, vimos esta línea de tiempo en la cual se pueden ver algunas contradicciones, cómo algunas personas han cambiado de posiciones, cuál ha sido realmente el proceso de negociación que hoy, ¿verdad?, se rompe quórum, y además después da declaraciones el presidente de la Asamblea Legislativa que él no ve posibilidades de que se avance o que se vote antes del 30 de abril. Pareciera que hay todo un desgaste político para lograr esto y que al final no se va a llevar a buen puerto. Un desgaste político de una serie de fracciones y Claro. del gobierno que hoy no, si usted me pregunta a mí en la matemática legislativa, que nada más necesita sumar 38 votos, los votos no están alcanzando, porque hay asuntos en el segundo día de mociones 137 que pusieron en entredicho la alianza que sostenía el proyecto de ley que venía asumiendo ese desgaste político. Pero a esto tenemos que sumar dos factores más. Abril es el mes de la elección del directorio legislativo. Exacto. Que además se va a hacer corto porque empieza después de Semana Santa. Es un mes muy complejo, donde básicamente todo lo que avance, retroceda, se mueva o no, tiene que ver con la elección de los distintos puestos del directorio. Y es este cuarto año donde el directorio político tiene muchísimo que ver con la estabilidad o no, o el avance o no de los temas en la campaña electoral. Puede esta negociación poner en entredicho esos avances, ¿verdad? Además, llegado este momento de fragmentación y ahora pasando al otro tema que tiene que ver con la contradicción en el que este tema ha puesto a los partidos políticos dentro del sistema. Partido, fracción legislativa, gobierno, en el caso de Acción Ciudadana, pero los partidos que no están en gobierno, las contradicciones entre los directorios políticos o los comités ejecutivos de los partidos políticos con sus fracciones legislativas. Y ni qué hablar de las contradicciones a lo interno de gobiernos que han tenido que cambiar figuras a lo largo de toda esta discusión, ¿verdad? Entonces, viene este proyecto de ley en un momento muy complejo y que pone en entredicho las posibilidades de su aprobación en el plano de lo político, ¿verdad? Porque si entramos a lo jurídico, todavía hay una discusión sobre la que creo que es importante abordar, que tiene que ver con que si efectivamente se excluyeron a las universidades públicas y a las municipalidades con las últimas mociones aprobadas, en el artículo 7 que habla del sistema de empleo público. ¿Se dan por satisfechos esos sectores con lo logrado o no? ¿Y será posible revertir lo que se habla que fue un error o algo no esperado o algo que esos 38 votos que estaban no querían que se lograra, ¿verdad? Entonces, ver cómo vamos, si se va a lograr retroceder para volver a un texto original que no indicaba ningún tipo de excepción, o si realmente es una ilusión la inclusión de esas dos mociones que, según algunas portadas de medios nacionales, excluyeron a las universidades públicas y a las municipalidades de la Ley de Empleo Público. Tal vez ahí William nos pueda ayudar si jurídicamente esas mociones efectivamente excluyen o no. No, siguen siendo la redacción de las mociones teniendo el pecado original, tanto en el primer proyecto como en el segundo, como lo que está discutiendo la Asamblea Legislativa. Y el pecado original sigue siendo que son imperativas, es una obligación. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, decía que diferente es cuando hablamos en derecho y establecemos principios. Y al establecer principios generales, pues de una u otra manera queda abierta la disposición para un desarrollo. Pero en el caso particular de las universidades, no tengo actualizado el tema de las municipalidades, pero en el caso del Poder Judicial y el caso de las universidades sigue siendo un imperativo, es decir, una obligación de que debe ser como ellos dicen que debe ser. Y no le permiten ni al Poder Judicial ni a las universidades decidir cómo debe de ser, que es una gran diferencia. Ahora, sí quisiera pues leer un breve párrafo del informe del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en relación a este proyecto de ley. Y dice: no parece que el proyecto de ley presentado a la corriente legislativa carece de una adecuada técnica legislativa. Nos parece. No guarda conexidad entre la exposición de motivos, que era lo que hablábamos al principio, y el desarrollo sustantivo de los artículos. Presenta serios roces de legalidad y de constitucionalidad, dicotomía jurídica, antinomias y uso recurrente de términos indeterminados, amplios, difusos y
un claro roce de congruencia con los principios que informan el derecho laboral y los principios generales del derecho, como el de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Ante una opinión tan bien formada como la del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, que critica todos los aspectos en este párrafo del proyecto de ley, no entiendo cómo los diputados y las diputadas hacen un esfuerzo que resulta un esfuerzo no solamente peligroso, sino que además que están empujando el sistema político, un poco lo que estaba señalando vos, a un extremo. Ya diferentes sectores se han pronunciado sobre esto, los garantes éticos del gobierno, la Facultad de Derecho, CONARE, también lo hizo el diputado Wilmer Ramos el día de hoy. Otras fracciones legislativas han venido señalando su preocupación. Hagamos un trato, señor presidente de la República, que sabemos que este tema le está costando muy caro a él y a las fuerzas políticas que lo están apoyando. Pare esta discusión, retire ese proyecto y empecemos de cero. Si tenemos verdaderamente un interés en reformar el empleo público, entonces tenemos que hacerlo bien y no lo podemos hacer en una forma tan arbitraria como están tramitando esta iniciativa de ley. Aquí, vamos a ver, William plantea empezar de cero, evidentemente, y hay como cosas que quedan ahí pendientes, y en ese sentido tal vez, Fernando, las universidades ya están hablando de establecer procedimientos para revisar, digamos, la gestión universitaria. De hecho, la UCR ya conformó una comisión técnica para analizar el régimen salarial de la institución. Ya desde el gobierno anterior se han dado revisiones a algunas convenciones colectivas como la de Recope y se han negociado a la baja, ¿verdad? ¿Será que es que estos esfuerzos están llegando tan tarde y son suficientes para realmente hacerle frente a la situación fiscal que se ha catalogado como insostenible? Y bueno, sigo aquí con el tema fiscal, con usted como economista. Es que, ve qué interesante, la inclusión de las universidades, las municipalidades y la caja no tienen que ver nada con el tema fiscal del gobierno. En ninguno de los tres casos va a haber un ahorro para el gobierno central. Sí. Las universidades, por las disposiciones que la Constitución dice y porque cualquier ahorro que se genere queda dentro del sistema universitario, la caja porque no financia salarios con los recursos que recibe el gobierno, o sea, los salarios de la caja no los paga el gobierno, y las municipalidades igual. Inclusive la única transferencia que reciben las municipalidades de manera ordinaria es para financiar infraestructura vial, que es el impuesto a los combustibles. Entonces, al final nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas, dice la frase popular, metiendo estos sectores que no van a generar ahorros en el gobierno, pero que sí podrían originar un colapso de la ley si esta pasa por la sala cuarta y la sala cuarta hace ver las violaciones de las autonomías de estas entidades, como ya se ha señalado. Entonces, al final, uno dice, bueno, ¿por qué no nos concentramos en el gobierno central? ¿Por qué no hicimos el esfuerzo de buscar ahí cómo estas eficiencias, pues volver al tema de la eficiencia y cómo esa eficiencia podía en efecto reflejarse en un manejo más ordenado de los salarios, sin forzar ahorros, más allá de que estemos metiéndonos a la fuerza a tratar de sacar plata de las remuneraciones? Y muy delicado lo que señalaba Eugenia de que no se alcancen los 38 votos, porque si no se alcanzan los 38 votos no se puede incluir el Poder Judicial en la ley. Y si el Poder Judicial no entra en la ley ya no va a servir para nada, porque los salarios más altos del gobierno central están en el Poder Judicial y están en la Asamblea Legislativa. Entonces, y en el Poder Judicial hay muchos más funcionarios. Si esto no entra dentro de la dinámica que está pensando el gobierno, ya no tiene mayor sentido la ley. O sea, ya no va a generar los ahorros que ellos están esperando generar en la misma medida. Entonces, ¿por qué no se hizo un esfuerzo de buscar una negociación, un acercamiento, una discusión con el Poder Judicial para hacer este proceso de manera más ordenada? Ahí es donde yo me pierdo, sinceramente, le digo, digamos, esto como instrumento política fiscal se está tratando de sacar el ahorro a la fuerza, en lugar de buscar eficiencias que reditúen eventualmente en un manejo más sensato, digamos, de este gasto. Y yo creo que ahí es en donde se nos está comiendo la prisa, porque además tienen que mostrarle al
Fondo Monetario Internacional cuando venga a mitad del año, mire, ya tenemos esto aprobado. Pero inclusive, si la previsión más mala del diputado presidente Eduardo Cruzan no se cumple, no vamos a lograr tener ese proyecto aprobado en segundo debate para mitad de año, porque después de que pase el primero va a la sala cuarta y eso no es un mes, en realidad en términos de calendario es mucho más tiempo. Entonces yo creo que nos estamos ahogando todos en una discusión que no tiene mayor sentido, que no va a lograr los objetivos planteados y que debería haberse dado en otras circunstancias. Todo por correr para cumplir un acuerdo que además pues muchos hemos cuestionado por su impacto y por la capacidad para resolver los problemas que el país tiene. Fernando, y usted plantea algo con respecto que sea una carta para presentar al Fondo Monetario Internacional, pero ahí también yo me pierdo un poco, porque un poco lo que alguna gente dice es que esta ley no está dentro de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y por otro lado el discurso es como que sí está, entonces ¿está o no está? ¿Es importante para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo es porque en las estimaciones que hace el gobierno de ahorros futuros, en la ley sería, en esas circunstancias, bajo las premisas que el gobierno tiene, importante para mostrarle al fondo que la senda de reducción del déficit en el tiempo se va a cumplir. Recordemos que el compromiso del país con el fondo es cumplir una serie de metas para ir reduciendo el déficit. Y conforme eso se vaya cumpliendo, el fondo va a desembolsar. Salvo el primer desembolso que sale automático, los demás van en función del cumplimiento de metas. Entonces, si empleo público no está, las metas futuras, bajo la lógica del gobierno, bajo la lógica del gobierno, no se van a cumplir. Y entonces el fondo va a decir, un momentito, o sea, eso ya no está. ¿Cómo va usted a sustituirlo de empleo público? ¿Qué otras medidas va a tomar? Ya sea en la parte de gasto de impuestos. ¿Qué impuesto va a subir, por ejemplo? Entonces, ya eso nos mete en una dinámica muy compleja en un año preelectoral y en medio de un cambio de gobierno. Y ahí yo creo que entonces condenaría el acuerdo del fondo a no cumplirse. Claro. Yo sé que Eugenia se quiere referir, pero tenemos que ir a un corte, entonces a la vuelta le damos la palabra. Estamos acá en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el proyecto sobre empleo público. Antes de ir a una pausa, Eugenia se quería referir un poco a lo que veníamos hablando sobre el Fondo Monetario Internacional y la agenda que eso implica. Sí, me parecía muy importante agregar a lo que venía planteando don Fernando el tema que tiene que ver con el resto de la agenda que se ha planteado para atender los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. En términos legislativos, estamos hablando de unos casi 6 proyectos de ley que están de alguna manera a la espera del resultado del proyecto de ley de empleo público. Estamos hablando del impuesto a las casas de lujo, el congelamiento de plazas, rentas de capital, impuestos a la lotería, una serie de iniciativas que se pensaron como satélites de la ley de empleo público y que de alguna manera, ante el desgaste que se está asumiendo y las dificultades del trámite que se están presentando, tiran abajo los puentes y las posibilidades para estas otras iniciativas que, aunque de impacto más pequeño, siguen teniendo esa gran identidad de que son la agenda ante el Fondo Monetario Internacional. Y un poco también en algo que hemos insistido mucho al respecto en el Observatorio de la Política Nacional, es que finalmente esto también se vuelve una discusión sobre quién paga la crisis, ¿verdad? Finalmente no estamos teniendo un diálogo de base, más que un esfuerzo de aparentar un diálogo sobre quién va a asumir los costos de esta crisis, ¿verdad? Ya los canales con el gobierno han dejado, por lo menos de parte de los sectores, de creer que son efectivos para lograr trascender e incidir en la agenda política y no hemos vuelto a una reflexión muchísimo más grande de a quién le estamos achacando los resultados de una crisis que venía inclusive desde antes de la gestión de la pandemia por COVID-19. ¿Quién la va a asumir? Y creo que esta es una discusión de fondo a la que hay que seguir prestando atención y que ojalá sea una discusión que también se traslade a la arena de la campaña electoral. Ahora que estabas hablando, Eugenia, Fernando asentía en ese sentido. ¿Qué sigue ahora? Digamos, ¿cuáles serían las acciones que se tendrían que ejecutar de manera inmediata y qué implicaciones tendrían en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, retomando algo que Eugenia señalaba, hay un proyecto que es clave en el proceso y si se quiere seguir con él,
que este tema de empleo público lo tiene totalmente relegado, y es el propio crédito por el Fondo Monetario. Está desconvocado. Oí al diputado Enrique Sánchez decir que bueno, que cuando se regrese el receso se va a insistir en extender las sesiones en plenario. Sí, ok, pero si se va a consumir todo el tiempo el empleo público, no se va a discutir el crédito. Entonces vea qué paradoja. Vamos a tener el proyecto estrella del gobierno para cumplir el acuerdo, pero no va a haber acuerdo porque nunca se aprobó. Entonces, yo creo que ahí es en donde esta discusión nos está llevando a un punto muy extraño, o sea, nos está metiendo una paradoja rara. Pero además Eugenia señalaba un punto muy importante: los otros proyectos. Los otros proyectos tienen grados de complejidad muy distintos. No es lo mismo poner un impuesto a casas de lujo, que los impuestos todos son muy polémicos, que hacer una reforma del impuesto sobre la renta para meter el concepto de renta global, que es muy compleja. Yo esa reforma no la veo saliendo en menos de un año. O sea, yo no creo que esté inclusive en aprobar ni siquiera en los primeros meses del año que viene. Sería una cuestión muy rara. Entonces, me parece que tenemos una serie de elementos aquí que, para mi criterio, no están claros de cara al tema del acuerdo con el fondo. Y eso vuelve a poner el tema sobre la mesa, literalmente, con respecto al empleo público. O sea, ¿para qué estamos apurando algo que no sabemos si va a generar ahorros en el corto plazo, cuando ni tan siquiera tenemos claro cuál es el resto del camino con el acuerdo con el fondo, ni el propio crédito con el fondo está a discusión en la Asamblea? Entonces, hay mucha incertidumbre, o sea, digamos, muy poca claridad y un horizonte muy poco claro con respecto a esto. Y mientras tanto, el país tiene un montón de agendas inconclusas, como señalaba Eugenia, con problemas que vienen arrastrándose de antes de la crisis. Una producción que venía en desaceleración desde hace varios meses, un desempleo creciente que se disparó con el tema de la pandemia, y problemas de desigualdad regional que se han ido remarcando desde el año pasado. O sea, los puertos particularmente, el Pacífico, tiene problemas sociales y de desempleo gravísimos que vienen arrastrándose desde hace mucho y que se han ido saneando con las mujeres y con los jóvenes, y no estamos generando soluciones para eso tampoco. Así que tenemos toda la mira puesta en un tema fiscal de corto plazo que no sabemos si nos va a servir, y estamos dejando la agenda política y discusión nacional de los otros temas que también son muy importantes. William, ¿estaremos frente a una discusión más de carácter político ideológico sobre el modelo de Estado? Digamos, este enfrentamiento de quienes dicen buscar la eficiencia estatal y de quienes insisten en defender la institucionalidad nacional, muy en la lógica también de lo que decía Fernando. Bueno, podría decir que en las discusiones a las que uno ha tenido acceso sobre el proyecto de empleo público hay muy poca teoría sobre reforma del Estado. Y veo muy pocos diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa e inclusive en el Poder Ejecutivo preparados para una discusión de esa naturaleza. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el proyecto de empleo público, al menos este que está en discusión en la Asamblea Legislativa, tiene muy poco de reforma al Estado y tampoco tiene muy poco de ideología. Es decir, cuando uno se pregunta cuál es la verdadera ideología que está detrás de este proyecto de ley, pues no la podemos encontrar. Pretenden hacer una cosa, pero le salió otra cosa diferente. Entró, antes decíamos, cuando me tocaba ir en algunas oportunidades en la Asamblea Legislativa, entra un vaso, ¿verdad?, y sale un autobús. Más o menos es lo que está ocurriendo en estos momentos. Entra una cosa y está saliendo otra cosa muy diferente. Y un tema que no quiero dejar por fuera es el que se ha convertido el proyecto en un proyecto de populismo. Y hay algunos diputados y diputadas, y no sé, tal vez promovidos también por alguien del Poder Ejecutivo, que están haciendo de algunas mociones que se estaban discutiendo, mociones populistas para ganar espacio político electoral, y que hay que tener cuidado con eso porque tienen implicaciones en materia del derecho al trabajo. Y esas implicaciones en materia del derecho al trabajo, no necesariamente, por más bondadosas que parezcan, deberían de ser examinadas en este proyecto de empleo público. Entonces, voy a cerrar un poco para que mis contertulios puedan hacer también uso de la palabra. Este proyecto es, espero no equivocarme, y espero que los magistrados de la Sala Constitucional, cuando les llegue su turno para pronunciarse
pronunciarse coincidan conmigo de que es absolutamente inconstitucional por una serie de razones. Por un lado. Y por otro lado, espero que la voluntad política tenga un grado de esperanza, es que al ver las razones jurídicas, no solo en las que apunta don Fernando y las que vos apuntás, Eugenia, sino que las razones jurídicas, las razones políticas echen atrás en una iniciativa que no tiene ningún sentido, y que, como lo dije al principio, es absolutamente peligrosa para el sistema jurídico y los principios que han preservado nuestro Estado democrático de derecho. William, usted planteaba algo con respecto al tema del derecho al trabajo, ¿verdad? Aquí se plantea salario global, eliminación de anualidades, flexibilización de jornadas. ¿Qué implicaciones tendría, digamos, la aprobación del proyecto en virtud de los convenios internacionales firmados por Costa Rica en materia laboral? Bueno, algo muy sencillo, para explicártelo. No hay un informe técnico propuesto por el Ministerio de Trabajo en donde haga la relación entre si el proyecto de empleo público está o no conforme los tratados de la Organización Internacional del Trabajo. Ya a partir de ahí empiezo yo a sospechar, igual que como lo decía don Fernando, no tiene la opinión pública los estudios que inclusive deberían de llegar al nivel actuarial, claro, para determinar el impacto que va a tener este proyecto. Y otro elemento importante, hay solo para citar para los que son trabajadores del sector público, hay una cláusula que establece el desplazamiento horizontal del trabajador. Quiere decir que la administración podrá aplicarle ese desplazamiento horizontal al trabajador cuando esté insatisfecho con ese trabajador, y esa insatisfacción puede ser política. Y ese traslado horizontal que realizaría autoritariamente la administración podría enviar a un funcionario que no esté de acuerdo con las políticas públicas o con las políticas del gobierno, el gobierno de turno, lo mandarían a la Siberia como castigo. Y no hay un solo procedimiento para combatir esas decisiones arbitrarias de esta gran organización a la que me imagino que le invirtieron decenas de horas para poder darnos esta creación tan fulminante como es el proyecto de empleo público. No hay un solo instrumento para objetar y combatir las decisiones de este superpoder que están creando. Claro, Eugenia, y mucho que ya lo dijo Fernando y William, ¿verdad?, con esta discusión de reforma del Estado. De cara a la próxima campaña, en realidad se está corriendo el riesgo de politizar el tema. ¿Qué sería imprescindible en este momento colocar en esta discusión de reforma del Estado en un minuto? En un minuto. Sí, yo sé que la es una reforma cosa del muy... empleo público no venga sola, sino que ojalá sea acompañada de proyectos que han sido olvidados respecto a la agenda contra la evasión y la elusión fiscal, que podamos hacer un balance en esa lógica de la respuesta a esa pregunta de quién pagará la crisis, y que definitivamente, y esto lo resumo tremendamente en un minuto, que podamos entender y la afectación que esto va a tener no solo en lo individual y en las familias de personas trabajadores públicos, sino también en el desarrollo económico y social del país en un mediano y en un largo plazo. No, muchísimas gracias, William, Fernando, Eugenia, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana.